Trataremos hoy de un tema doloroso, de un tema por el cual ya muchos pasaron, algunos también pasarán. Sufrido, sentido en el centro, en el ámago del alma, que requiere mucho auxilio de la providencia para superar la traición. Una visión católica de la Biblia con los caballeros de la Virgen. Y por eso es tan importante verlo en esta visión católica de la Biblia, que es lo que nos enseña la divina providencia en la Sagrada Escritura al respecto del tema de la traición. La traición, una palabra del latín tradere, que significa transmitir. Tradición viene de esta palabra latina. Tradición es aquello que se transmite, que se entrega. Traición es aquel que entrega. La palabra griega significa más abandonar que entregar, pero son los dos términos que llegan hasta nuestra lengua, hasta el español, con un origen latino, un origen griego, y define tanto ese momento tan difícil de la vida, cuando alguien entrega al otro, cuando alguien abandona a aquel que no debería ser abandonado. Abandonar y entregar. Encontramos en la Sagrada Escritura, ya desde el Génesis capítulo 37 hasta el capítulo 50, la traición de los hermanos a José. Por envidia es traicionado, es entregado, es vendido y va a ser muerto, pero al final el problema de conciencia hace con que ellos lo vendan, y la providencia permite esa traición para dar un gran papel a José que era un místico, que era un hombre con visión sobrenatural, que iba a terminar de gobernador de Egipto, y vemos ese punto. Hay veces la traición Dios la permite para beneficio de aquel que es entregado. Fue lo que pasó con José. De vendido y entregado y humillado, pasó a ser el gobernador y pasó a ser aquel que tenía en sus manos la riqueza de la potencia de su tiempo, que era Egipto. Y si seguimos más adelante, vamos a encontrar en el libro de los Jueces, en el capítulo 16, vamos a encontrar ese doloroso hecho de la entrega de Sansón por una mujer que la había amado, que era Dalila. Sansón, en toda su historia, vemos que fácilmente confiaba y fácilmente fue traicionado más de una vez. El capítulo de Dalila es un capítulo final de la historia de Sansón, pero ya había sido traicionado por otra mujer filistea, ya había sido traicionado en varias ocasiones y él no aprendía la lección. Y viene para nosotros entonces aquí también una enseñanza. Esas traiciones que sufrimos en la vida nos tienen que enseñar a detenernos y a reflexionar. ¿Hasta qué punto podemos confiar en este o en aquel? Siempre confiar en Dios, siempre confiar en la Virgen, pero saber que esa nota pequeña y suave, que no nos tiene que dar amargura, pero sí nos tiene que dar vigilancia, de una cierta desconfianza en las relaciones humanas, son necesarias. Confiar en Dios, más tener un ojo siempre vigilante frente a los intereses de los demás. Aquellos intereses de los otros no están mancillando los intereses de Dios. Sansón confió en Dalila, se dejó importunar por ella, y ella le arrancó su secreto y vendió a Sansón. Como José fue vendido por sus hermanos por envidia, Dalila vende a Sansón por dinero. Los príncipes filisteos le entregan un pago por entregar a Sansón. Y continuamos con la traición y encontramos un padre traicionado por su hijo, David traicionado por Absalón. Absalón, ya David es anciano, Absalón es un muchacho, Absalón ve el prestigio que tiene por ser hijo de David, por ser hijo del rey, y él comienza a aprovecharse de ese prestigio y su corazón se daña. Es un corazón humano. El corazón humano es fácil de caer en la tentación, y Absalón cae en la tentación del poder y traiciona a su padre por deseos y por ganas de tener el poder plenamente en sus manos. Lo iba a heredar y él no quiso esperar, y él hiere a su padre, hiere espiritualmente, porque él comienza a ganarse el prestigio
del pueblo, a transitar con el pueblo y a mostrar que él beneficiaría más a los suyos que lo hacía su padre. Y en un momento determinado, Absalón se levanta, se hace proclamar rey, llega esa noticia hasta David. David entiende en un golpe, él no había imaginado que eso podía suceder, mas cuando escucha ya esa proclamación de rey, comprende en un flash toda la maldad de su hijo. Y es un padre anciano y dolorido que tiene que huir porque su hijo no solamente le va a arrancar el poder de las manos, sino que también va a buscar para matarlo. Es traicionado el rey David. Pero la traición, el ejemplo por excelencia, el momento, el capítulo por excelencia de la Sagrada Escritura, por excelencia, una excelencia de maldad horrorosa, pero es un momento auge de la traición que queda como enseñanza para toda la historia de la humanidad, es la traición que sufre Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo, que había venido a la tierra y había pasado haciendo el bien, que había beneficiado a su pueblo, que había curado a los ciegos, había sanado a los leprosos, había hecho caminar a los tullidos, había hecho enriquecer a aquellos que lo escuchaban con su enseñanza, la mayor riqueza, que es la riqueza espiritual y doctrinaria que alguien recibe cuando se llena de la doctrina católica. Esa riqueza la había enseñado el Señor a las multitudes. Todos habían sido beneficiados y vamos encontrando que el Señor Jesucristo es traicionado paso a paso en su vida. Es traicionado por su pueblo, que gritó crucifícalo en el momento decisivo de la pasión. Es traicionado también por los sacerdotes, ese sacerdocio que lo representaba a él. Ese sacerdocio que existía como un pontificado en relación a Dios nuestro Señor. El sacerdote es aquel que hace de mediador entre el pueblo y Dios. Aquellos sacerdotes que estaban en una profunda crisis porque en un sacerdocio totalmente espurio, era un sacerdocio falso, porque el sacerdocio verdadero era el sacerdocio de aquellos que eran descendientes de Sadoc. Y los descendientes de Sadoc, ¿quién era Sadoc? Sadoc era el sacerdote que fue fiel a este capítulo que mencionamos cuando Absalón se levanta contra David. El sacerdote que queda fiel al lado del rey David es justamente Sadoc. Fue fiel al rey incluso en el momento difícil de la huida y de la persecución por su hijo. Y a partir de allí la tradición del sacerdocio eran los descendientes de Sadoc. Y este sacerdocio, cuando vino nuestro Señor, ya no era descendiente de Sadoc. Por las vicisitudes, 1000 años habían pasado prácticamente de este hecho histórico entre el rey David y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y había llegado un sacerdocio que había pasado por las manos de los asmoneos y había pasado por las manos de otros descendientes, pero no de Sadoc. Y en ese momento el sacerdocio de Caifás, que era el principal, era el sumo sacerdote, y toda aquella raza sacerdotal eran impostores. Como era impostor y traidor también el rey de aquel tiempo, que era justamente Herodes, que es también un traidor. Sacerdocio traicionó. Príncipe temporal traicionó. Pueblo traicionó. Y vemos también que aquellos que el Señor había seleccionado para sí, aquellos que habían sido los mayores beneficiarios de la presencia augusta de Jesucristo nuestro Señor, los apóstoles, ellos mismos, los 12, también fueron atravesados de lado a lado por el espíritu de traición. Y nuestro Señor sufre la traición y nos da una lección, y es lo que vamos a desarrollar aquí, de cómo enfrentar la traición, cómo el Señor recibe y asimila la traición, cómo la enfrenta, cómo Él la supera, porque hay un punto importante. Él no deja al lado su misión porque se sintió traicionado. Él, sabiendo que lo estaban persiguiendo, que había una conspiración, él sin embargo no se llena de amargura y no abandona su papel, sino que él continúa. Él sabe sufrir la traición, él sabe enfrentar la traición, él no se llena de amargura, él cumple su papel y él sabiamente coloca en su lugar a cada uno de los traidores. A los traidores príncipes de los sacerdotes,
Él no se acerca a predicar la doctrina. Él predica para la gente sencilla porque estos no merecían, ni siquiera merecían que Él les contradijera y los silenciara con su doctrina. Lo hizo cuando tenía 12 años en el templo y lo hizo también al final de su vida. La última semana después del Domingo de Ramos, Él predicó en el templo y como que se tomó el templo. Pero la predicación del Señor en su mayor parte fue hecha para la gente sencilla, para aquellos que querían escuchar, para aquellos que se abrían a la gracia del Señor. Pero dentro de los apóstoles, incluso dentro de los discípulos, se gestó el espíritu de traición. Recordemos, traición, entregar, traición, abandonar. Es abandonar y traicionar sobre todo a Dios. Y en esta reflexión al respecto de la traición, en esta cuaresma tan cerca de la Semana Santa, tenemos que pensar no solamente en aquellos que nos han podido traicionar, no solamente en aquellos que nos han hecho sufrir cuando nos abandonan o cuando nos entregan, mas debemos hacer ese examen de conciencia tan importante. Yo mismo he traicionado al Señor, yo he traicionado a la iglesia, yo he traicionado a Dios nuestro Señor. ¿Y cuándo es que yo puedo traicionar? Cuando peco, cuando abandono la ley de Dios, cuando entrego la gracia que recibí y la dejo de lado, cuando yo entrego la doctrina católica y me disfrazo de no católico porque el ambiente pide que sea así, porque me da vergüenza mostrarme como lo que soy y entrego a Dios, entrego sus principios y me callo cuando Dios es ridicularizado, cuando se burlan de Él en mis días. ¿Cómo ando yo mismo en relación a la traición? Porque yo puedo decir, alguien me traicionó, qué dolor, sí, ¿y yo? ¿Yo cómo soy cuando vengo cuando viene el demonio y me tienta para ser traidor? Veamos los discípulos del Señor. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Capítulo lindísimo en el cual el Señor anuncia el pan eucarístico. Él es el pan de vida. Quien no come mi carne y no bebe mi sangre no podrá tener vida eterna. ¿Cuál es la reacción de aquellos que lo siguen, de aquellos que escuchan el discurso del pan eucarístico? Encontramos el Evangelio de San Juan. Al oír esto, el discurso eucarístico, muchos de sus discípulos dijeron: es dura esta enseñanza, ¿quién puede escucharla? Jesús, sabiendo que sus discípulos estaban murmurando, les dijo: esto os escandaliza, y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Hay algunos de vosotros que no creen. Empezó a gestarse la traición justamente con la falta de fe. Enuncia ya al Señor que va a haber traición. Y dice el Evangelio de San Juan que a partir de ese momento muchos lo abandonaron. Lo abandonaron porque la exigencia de la fe subió de nivel. Y el Señor tiene una pedagogía bellísima, una pedagogía divina. Él se acerca a nosotros, se pone a nuestro lado, pero en un momento determinado Él comienza a acelerar el paso. Él se pone a nuestro lado caminando a nuestro ritmo, pero empieza a acelerar el paso y empieza a exigir que nosotros acompañemos el paso de Él de una manera muy delicada y nos empieza a jalar y nos empieza a pedir. El camino de la fe es así: me acerco a Dios, Dios se acerca a mí, Dios se hace triste con mis tristezas, se crucifica con mi dolor, pero ahí pide que yo me crucifique con Él y que yo entienda sus tristezas, y comienza a jalarme y me empieza a pedir que cumpla este mandamiento, que deje este capricho, que comprenda esta verdad de fe, como lo hizo cuando Él vino y cuando Él predicó entre las gentes en Palestina hace 2000 años. Muchos se entristecieron, algunos aceptaron, se entristecieron y lo abandonaron como hoy mismo. Algunos acompañan con una especie de sentimiento al Señor, pero cuando ya el Señor no es solamente sentimiento, sino que el Señor es exigencia, muchos lo abandonan. ¿Y cómo responde el Señor? Él es impresionante. Cuando uno lo abandonaron, continúa el Evangelio de San Juan, están sus apóstoles y el Señor los enfrenta y les dice: y vosotros también os vais. Los desafía. Entonces ustedes también se van
¿Por qué estoy exigiendo tanto? Y Pedro, el ardoroso, el príncipe de los apóstoles, aquel que sigue siempre con amor al Señor, pero que en un momento también lo traicionó cuando lo abandonó y cuando lo negó. Pero este Pedro en ese momento dice: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y es así, tiene que haber alguien que diga: no te vamos a abandonar, Señor, y te vamos a seguir, no te vamos a traicionar. Recordemos, traición es abandonar, traición es entregar. No podemos traicionar al Señor. Y si en algún momento alguien nos traiciona, nosotros podemos ofrecer al Señor por las veces, hacer una penitencia por las veces en que lo hemos traicionado. Ser vigilantes y alejarnos de aquellos que nos traicionan. Pero si la vida, la providencia permite que seamos traicionados, ofrecer esa traición y no llenarnos de amargura. Vea que el Señor en el Evangelio nunca aparece con amargura, a pesar de la traición que sufrió. Siempre siguió contento, siempre siguió lleno de amor, siempre siguió decidido a cumplir la misión. Los discípulos, los apóstoles, hay traidores allí. ¿Por qué falta de fe? Y tal vez fue esa falta de fe la que fue gestando la traición de las traiciones, la traición de Judas Iscariote. El Papa Benedicto XVI tiene una catequesis muy linda respecto de los apóstoles y dedica una de esas catequesis, porque es a los apóstoles, al traidor. 11 que en medio de todo fueron fieles, uno que traicionó, el misterio de iniquidad, porque es al lado de la presencia del Señor donde el auge de maldad queda allí conviviendo con el Señor. Lo tenía al alcance de la mano, tenía sus enseñanzas, sus milagros, su grandeza, su persona, y sin embargo este corazón endurecido no cambió, sino que cada vez más fue transitando el camino de la traición. Él consiguió lo que quería el traidor. Mire que muchas veces los traidores son salameros. Los traidores son, digámoslo, cepilleros, son mentirosos y falsos. Y él, a punta tal vez de triquiñuelas, obtuvo lo que quería, que era cargar con la bolsa del Señor. El Señor necesitaba la bolsa para sobrevivir. La iglesia siempre necesitó de los medios económicos, aunque algunos no lo entiendan y lo critiquen, pero aquellos mismos que critican son tan apegados al dinero y critican a la iglesia porque sabe que la iglesia hace un uso legítimo y apostólico de los bienes materiales. Este Judas quiso aprovecharse de la iglesia. ¿Cuántos a lo largo de la historia quisieron entrar a la iglesia y aproximarse a la iglesia para aprovecharse? No tienen un verdadero idealismo, no tienen fe, tienen interés material. O entraron con encanto y poco a poco fue cambiado ese encanto por aquello que es la materia y por aquello que es su provecho. Judas encabeza esa corte infame de los aprovechadores al interior de la iglesia. Y Judas obtuvo el puesto de tesorero del colegio apostólico. Y nos dice el Evangelio que lo que entraba en la bolsa, él se lo robaba. Y como no podía robar más, murmuraba de aquello que no podía robar. ¿Cuántos hay que critican la iglesia o critican una comunidad que todo está mal allí? ¿Pero por qué la critica? Porque él es ladrón y no pudo robar más. Pudo robar algo, pero quiere todo, porque el ladrón es así. El ladrón tiene una ansia insaciable de infinito y lo quiere todo para sí. Cuando fue vertido aquel perfume que tratamos acá, a los pies del Señor, en la cabeza del Señor, por la pecadora arrepentida, Judas está allí y Judas mueve a muchos de los apóstoles a murmurar contra el Señor. Aquí lo tenemos. Tomemos el Evangelio de San Mateo, la unción de Betania. Un frasco de alabastro con perfume de gran valor lo lleva a esta mujer pecadora y lo derramó por la cabeza del Señor, según San Mateo en el capítulo 26 de San Mateo. Al ver esto, dice San Mateo, los discípulos se indignaron y dijeron: ¿a qué viene este despilfarro? Se podría haber vendido por mucho dinero y darlo a los pobres. Vean que había quien murmuraba contra el Señor. Murmuraba contra el Señor, ¿por qué? Porque se estaba despilfarrando el dinero. Hoy uno escucha: ¿cuánto despilfarro
cuando se construye una iglesia bonita? ¿Por qué no se coge ese dinero y se da a los pobres? Ese sagrario tan bello, esos vasos sagrados de oro, déselo a los pobres. Es el espíritu de Judas que atraviesa los tiempos. Y lo dice el evangelista, no habló Judas así porque pensara en los pobres, sino porque era ladrón y porque tenía la bolsa y lo que caía en ella se lo robaba. Y el Señor es impresionante. Él sabía quién era Judas. Y él trataba de salvar el alma de Judas con cuantos beneficios espirituales, con cuantas orientaciones, pero también lo coloca en su lugar. Cuando él habla mal del Señor y mueve, porque lo dice el Evangelio de San Mateo, que otros apóstoles se dejaron llevar en la onda por Judas. Vean el papel tremendo de los que hablan mal de la iglesia. Uno habla mal y va a encontrar ecos de sus palabras y va a encontrar seguidores, pero el Señor lo coloca en su lugar, enseñanza del Señor. El mismo que dijo: cuando te den una bofetada, coloca la otra mejilla, también nos enseña a que a los bandidos, a los sinvergüenzas se les debe colocar en su lugar, y lo coloca en su lugar. Lo encontramos en el Evangelio de San Juan. Encontramos el capítulo 12 del Evangelio de San Juan. Judas dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero esto lo dijo no porque él se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Y el Señor le responde, lo pone en su sitio: dejadle que lo emplee. A los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Lo pone en su lugar. El Señor le responde, defiende a esta mujer y dice lo que debe ser dicho en ese momento. Judas entonces tal vez hizo parte de aquellos que tuvieron problemas de fe en la medida que la exigencia de la doctrina del Señor aumentó. Judas, él fue resistiendo a la bondad del Señor y fue entonces su alma endureciéndose. Y en un momento determinado, cuando el Señor pidió más de sus apóstoles, pidió más del pueblo, el Señor había entrado el domingo de Ramos y pasó esa semana, lunes, martes, miércoles santo, predicando en el templo. Sus enseñanzas maravillaban a todas, no lo dice la Escritura, no lo dice el Evangelio. La gente madrugaba para ir al templo y nadie se atrevía a enfrentarlo, ni aquellos que lo odiaban, porque el pueblo y la multitud estaba con él. Pero el pueblo es vacilante, el pueblo es frágil y manipulable, fácilmente iba a cambiar del encanto por el Señor al crucifiquen a ese hombre, porque no había consolidado el amor y la fe en Jesucristo. Enseñanza para nosotros nunca traicionar al Señor. Tenemos que consolidar en nuestra alma la doctrina católica. Tenemos que consolidar en nuestro corazón la práctica de los mandamientos, porque en un momento determinado se nos será exigido por Cristo o contra Cristo. Y esa consolidación se consigue a través de los sacramentos, de la oración, del estudio de la doctrina católica, del profundizar en las verdades de fe. Para esto pueden aprovechar programas y canales como el de los Caballeros de la Virgen, pueden compartir un canal como este, darle like a este programa, enviarle a alguien y decirle vale la pena, profundicemos en la fe, este tema de la traición es importante. Con eso ustedes evangelizan, con eso ustedes nos ayudan a multiplicar y a beneficiar a cuantas almas que lo necesitan. Judas, en un momento determinado, se acerca a los enemigos del Señor. Los enemigos del Señor están queriendo ya sacarlo del camino. Ya no lo soportan porque Él tiene un poder al cual ellos no pueden resistir y ellos sienten que son frágiles. Ellos sienten que no serán capaces de contener a ese hombre maravilloso, taumaturgo, que hace milagros, que resucita muertos. La resurrección de Lázaro es tal vez el momento en el cual los enemigos del Señor deciden: este que resucita a los muertos debe morir. Vean qué maldad y qué traición. Príncipes de los sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos se reúnen porque aquel que da la vida hay que sacarlo de la faz de la tierra. Miren qué contradicción y qué dureza. Y qué dureza la de Judas, que había asistido a los discursos, a los milagros y sin embargo no tiene fe.
Él solo quiere robar, él solo quiere aprovecharse del maestro, y cuando ve que ya no se puede aprovechar más, se da cuenta que esa exigencia en un momento determinado va a hacer con que él cambie de vida, dice: es mejor también matarlo. Es la conclusión de los traidores. Cuando yo ya no puedo más, es mejor que aquel que me exige desaparezca del todo. Es la traición del hombre contra Dios nuestro Señor. Y encontramos entonces en el Evangelio esa génesis completa de la traición. Encontramos que entró Satanás en Judas, San Lucas capítulo 22, que era uno de los 12, y fue y trató con los príncipes de los sacerdotes y prefectos cómo entregárselo. Ellos se alegraron y propusieron darle algún dinero, y él aceptó. Es impresionante. Ellos se alegran porque no encuentran cómo conspirar. Su conspiración existe, pero no encuentran cómo llevarla a cabo, cómo finiquitar eso. Pero cuando hay entre los de este hombre, cuando hay en el grupo de aquel maestro un traidor, eso produce alegría a los enemigos, porque se dan cuenta que no es tan monolítico y que por lo tanto es frágil y es débil. Y Dios permite eso. Hay veces permite que la iglesia se muestre como frágil y como débil. El Señor permite eso, y los enemigos de la iglesia se envalentonan y piensan que van a vencerla. Es un gaudium fantasticum, que en el fondo es una alegría de mentira. Y dicen: Dios puede ser vencido porque los que son de Dios no son tan buenos como debería ser. Y eso se repite en nuestra vida. Cuando la gente ve que somos católicos, ellos nos analizan. Y si encuentran en que no somos coherentes con nuestra fe, se alegran y se burlan. Incluso nos lo echan en cara. Ustedes, ¿qué tal? No son aquello que debería ser. Es siempre el comportamiento de los enemigos de la fe. Judas comienza a buscar el momento de entregar al Señor. Y mire que cuando él critica a la pecadora que entrega al maestro un perfume que costaba 300 denarios. El denario era la moneda con la cual se pagaba un día de jornal. Por lo tanto, 300 denarios, 300 dineros, equivale a un año de salario. Es mucho dinero. Sumemos un año de un salario mínimo y compremos un perfume con un año de salario mínimo, y es realmente una pequeña fortuna. Bueno, esta mujer que era pecadora, que no era del círculo privadísimo del Señor, esta mujer fue generosa porque estaba camino a la conversión. Este hombre que era del círculo íntimo del maestro, él no valora a su Señor. Y él es un traidor porque está saliendo de la conversión al pecado. Son los dos caminos que se cruzan: aquel que camina del pecado a la conversión, aquel que sale del seno de la iglesia al pecado. Ella es generosa, para ella su Señor vale un perfume de 300 dineros. Para el traidor no vale nada, porque el traidor, aparte de todo, es mediocre, no valora aquello que recibe y lo vende por el 10%, 30 monedas solamente. Era un valor ínfimo, es lo que le ofrecen los príncipes de los sacerdotes, y eso lo vemos con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 26, a partir del versículo 14 al 16. ¿Qué queréis darme y yo os lo entregaré? Él dice: ¿qué me vais a dar? Ellos le propusieron 30 monedas, y desde entonces buscaba una ocasión oportuna para entregarlo. No regateó Judas, no hizo negocio, no peleó. Él, que era un tipo mercantil, que era un tipo interesado, aquí no. Lo que le dieran no le importaba, porque ya solamente no era el interés material. Él ya tenía odio del Señor. El pecador que es materialista llega un momento determinado en que se convierte, como Judas, un pésimo mercader, un tipo que está obnubilado por el pecado y ya ni siquiera sabe de los negocios que antes conocía, porque en el fondo él odia a Dios, porque ese Señor le estaba exigiendo un cambio de vida, un cambio de comportamiento, la práctica de los mandamientos, que dejara de ser traidor, que confesara su maldad, que hiciera penitencia, y era lo que él no quería. Él quería deshacerse de ese Dios. Y entonces él va y está en aquel momento por excelencia de la ternura del Señor, la última cena. Los 11
que amaban al Señor y el traidor en medio. Enseñanza para nosotros. Hay veces estamos rodeados de gente que pensamos que es buena, pero ¿cuántas veces hay allí uno que es traidor, que nos quiere entregar, que nos quiere abandonar, porque no tiene fe, porque es materialista, porque es mediocre, porque ese ambiente, si somos católicos, que se crea en torno de la iglesia, exige a aquellos que frecuentan la iglesia el cambio de vida? Y hay unos que no quieren cambiar de vida, pero que tampoco quieren abandonar esa iglesia porque tienen beneficios, porque tienen privilegios, porque se están aprovechando, entonces que quieren destruir y quedarse con los beneficios, privilegios y provechos, y que aquello que le exige desaparezca. Fue la reacción psicológica de Judas hasta el último momento. Hasta el último momento acompañó al Señor. Estuvo en la cena, fue beneficiado, estaban los 12 y el Señor a los 12 les lavó los pies. Y uno de esos 12 era Judas. Y besó aquellos pies que ya estaban caminando para entregarlo. Aquellos pies que ya transitaban el camino del pecado. Y el Señor se humilló. Y sabiendo, porque Él era Dios, toda la infamia del alma de Judas, quiso besar con especial ternura sus pies para tratar de convertirlo. Pero este hombre era vulgar, este hombre era duro, y los traidores son así, son durísimos. Ellos con cualquier beneficio piensan que es en el fondo lo que él se merece y no se da cuenta que es un bienhechor que quiere ayudarlo. El traidor es una persona que es ruda y es vulgar, que nunca dice gracias, que nunca tiene gratitud, que nunca quiere reconocer. Psicología del traidor tan expresada en Judas, y se pone a la mesa y está allí en la mesa con el Señor en la última cena. Y el Señor, dice el Evangelio de San Juan, se estremece porque va a anunciar la traición. Sentimiento humano, Él es Dios, pero es hombre y tiene ese sentimiento humano de estremecimiento porque era tan grave la traición, y estremeciéndose el Señor anuncia que uno me va a traicionar. Y los apóstoles, los discípulos, los 12 apóstoles que están allí, también se estremecen y se preocupan, ¿acaso seré yo, Señor? Y sienten esa magnitud del mal de la traición. Y ese seré yo es porque saben que son frágiles. Ellos saben que pueden caer. Consideran que su naturaleza humana los puede conducir a lo peor. Y todos se estremecen menos Judas, porque el traidor toma para sí una insensibilidad difícil de comprender. Él no se estremece ni siquiera cuando su maestro lo llama y cuando su maestro le anuncia la maldad de lo que va a hacer. El traidor está endurecido, el traidor es un egoísta. Él solamente piensa en sí. Él es incapaz de pensar en los demás, ni siquiera de pensar en aquel bienhechor, en aquel Dios que estaba allí, que lo había llevado al colegio apostólico. Tal vez Judas salió de un medio muy modesto, un hombre que no merecería nada en la sociedad judía, y fue elevado a ser discípulo de Jesucristo y fue dado un encargo de confianza como era manejar la bolsa del maestro. Para él eso no significa nada, porque el traidor solo está pensando en cómo aprovecharse de aquellos que le extienden la mano. Ahí podemos entender un traidor, un hombre muy egoísta. Si no es traidor, camina hacia la traición. Pero el Señor quiere convertirlo. Repito, el Señor no se amarga. El Señor sabe que es la condición humana movida por el pecado original y hasta el último momento quiere conmoverlo. ¿Seré yo?, pregunta uno a uno de los apóstoles. ¿Seré yo? Y Judas es tan rudo y es tan cínico que dice: ¿seré yo acaso? El traidor finge. Psicología del traidor. El fingimiento y la mentira, la falsedad es algo que va caracterizando la traición. Esa falsedad, esa falta de autenticidad. Pero el Señor sabe responder y le responde, y lo encuentran ustedes en los evangelios. Tú lo has dicho. De tal manera lo dice, tal vez estaban todos hablando, que solo lo entendió Judas y algunos más porque quedó consignado. Pero ellos estaban también
medio embotados los apóstoles, estaban muy tibios y no amaban tanto al Señor para entender lo que estaba sucediendo. Tú lo has dicho, y ni ese tú lo has dicho que estaba dejando claro al traidor de que el Señor era Dios y que sabía, leía su alma, veía su alma, tampoco conmueve el corazón del traidor. El traidor va hasta el final. El traidor continúa en su maldad porque no tiene fe, porque es materialista, porque es egoísta, por todas esas características que hemos ido dando acá. Y el Señor, sin embargo, da una oportunidad al traidor y le dice: lo que tienes que hacer, hazlo ya. Le da la oportunidad de que salga de ese ambiente, porque este era contrario al ambiente. Es una oportunidad de que se marche y que tal vez se marche del todo y no consume la traición. Es otra manera de beneficiar al traidor. Aléjate de este ambiente, cambia de ambiente, que de pronto eso te hace bien, porque este ambiente es demasiado exigente para ti. Es lo que hace un apóstol, es lo que hizo el maestro. Judas aprovecha, siempre fue aprovechador. Y se marcha. Se marcha así. Antes de marcharse, recibió el pan de la mano del Señor. El Señor mojó el pan y se lo entregó y él lo comió. Y el Evangelio de San Juan dice que después de comer este pan entregado por el Señor, el demonio entró en él. No significa que no estuviera, ya estaba, porque estos pecados que él fue cometiendo de dureza seguro atrajeron muchos demonios. Pero aquí como que se dio una especie de matrimonio entre la maldad del traidor, que había rechazado el supremo bien que era Jesucristo, y el demonio y Satanás que entró dentro de él. Y esto nos da una lección en el Evangelio muy grande. Debemos tener cuidado, muchísimo cuidado cuando recibimos beneficios espirituales, porque si uno recibe un beneficio de una manera mala, puede entrar el demonio detrás de ese beneficio. Los beneficios hay que recibirlos en gracia de Dios, hay que recibirlos con gratitud, hay que recibirlos con coherencia, porque un bien mal recibido nos abre a la acción justamente de Satanás y del demonio. Y sale Judas del cenáculo de la cena, insensible a todas las maravillas que allí se habían dado, la institución de la Eucaristía, el lavatorio de los pies, la Sagrada Comunión, insensible. Como son tantos traidores insensibles a los sacramentos, a la oración, al rosario, al ambiente sobrenatural de la iglesia, insensible. No hay quien lo toque, porque ese traidor solo se preocupa consigo mismo. Y dice el Evangelio de San Juan: salió Judas, era noche, punto. Era noche en el alma de Judas, era tiniebla en Jerusalén, era noche en el alma de los príncipes de los sacerdotes. Era la noche de la gran conspiración y este traidor ejecuta la traición. Él sabe que el Señor saldría allí para el huerto de los olivos, para el Getsemaní, a la oración, y él va y dice: es el momento de entregarlo. Y encontramos en el Evangelio que Judas toma la cohorte de los romanos y toma a la policía del templo, que eran los servidores de los sacerdotes. La cohorte son 200 hombres. 200 hombres, mucha gente, solamente en soldados romanos, policía del templo, más algunos de los principales de los sacerdotes. Era una muchedumbre, podían ser 600, 800 personas que fueron a la captura del Señor envalentonados porque encontraron un traidor y encontraron quien les decía cuáles eran los movimientos, dónde estaba, dónde había sido la cena, qué era lo que el Señor había dicho, típico del traidor. Cuenta todo aquello que es bueno colocándole una nota mala. Qué más bondadoso que el lavatorio de los pies, qué mayor beneficio y don que la Sagrada Eucaristía. ¿Cómo lo presentó Judas? Son aquellos que traicionan a la iglesia, aquellos que calumnian y caricaturizan las cosas de la iglesia, como que fueran cosas malas, haciendo cosas buenas, para hablar mal de la iglesia y atacar a la iglesia en cualquier ambiente, incluso por los medios de comunicación. Así fue Judas. Él contó todo y dijo dónde estaba el Señor. Y lo encontramos en la captura del Señor en el huerto, a la cabeza de esa muchedumbre que iba con palos y que iba con armas y que iba con antorchas, él liderando a aquellos que iban a prender al Señor. Y ahí encontramos al traidor. El traidor solo tiene liderazgo para el mal. Él no es capaz de liderar algo bueno y algo inocente. Él es capaz de entregar, de vender, de robar, pero se tornó incapaz de hacer el bien, se tornó incapaz de dar beneficios, porque la traición
Ese espíritu de la entrega, del abandono, del egoísmo, torna a la persona incapaz de un movimiento bueno. Él está liderando el mal. Él sabe que va a ser pagado y él se va a vengar de todo el bien que recibió, de la doctrina que recibió, porque esa doctrina le pedía el cambio de vida. Él se va a vengar de que no pudo robar mucho más de lo que había robado, porque él consideraba que aquello era suyo. Mentalidad del traidor. Es la mentalidad de todos los pecados que se suman en aquella oscuridad, en aquella tiniebla que es la cabeza del traidor. Y encuentra al Señor en el Getsemaní. Todos los apóstoles durmiendo. El único que no durmió fue el traidor. Porque el traidor, para su egoísmo, él no duerme. Él se esfuerza. Él hace lo que sea, pero nunca para el bien. Nunca para beneficiar a un otro. Todo aquello que es para sí mismo, para eso sí se esfuerza. Y este traidor va allí y él quiere hasta el último minuto engañar. El Señor tenía claridad de quién era y ya se lo había demostrado. Pero este que engaña, se engaña a sí mismo. Y él se piensa muy astuto. Él se piensa que es capaz de no solamente de engañar, sino de manejar todas las circunstancias, porque él es el más inteligente. Tiene la astucia del ladrón, tiene la astucia del homicida, tiene la astucia del mentiroso, que no es astucia, que es infamia. Cambiemos esa palabra por infamia. La infamia del ladrón, la infamia del mentiroso. Esa infamia que otros no tienen, porque no son ladrones, ni mentirosos, ni sinvergüenzas. Esa la tiene justamente el traidor. Y sale el traidor a entregar al Señor. Lo encuentra, está allí y lo entrega con un beso. Y nuestro Señor le responde: amigo, ¿a qué vienes? Hasta el último instante quiere convertirle y le llama amigo, pero con una nota de censura. Amigo, ¿a qué vienes? O sea, vienes a eso sabiendo que yo te di mi amistad. ¿Qué hiciste de la amistad que te di? Y ya el Señor lo había anunciado en la última cena. Ay de aquel que entregará al Hijo del Hombre. Lo repiten los sinópticos. Es una amenaza, porque el Señor también, con ternura, amenazó para ver si por lo menos con ese llamado de atención cambiaba la mentalidad del traidor. Pero el traidor es también insensible al castigo. Como cuando apareció la Virgen de Fátima, denunció castigo para el mundo y el mundo no se convirtió. Así el traidor, cuando se le dice: mira, vas a ser castigado porque Dios paga el bien y el mal en esta tierra y en la otra vida, el otro no cree, el otro no tiene fe, el otro no considera a Dios, el otro es insensible, rudo, egoísta. Amigo, ¿a qué vienes? Y este hombre, ¿por qué quiere entregar al Señor con un beso? Porque él quiere demostrar de que él engaña hasta el último minuto y que de pronto el Señor no se va a dar cuenta y que él va a quedar bien porque lo van a capturar otros. Y él anuncia antes, él cuando está liderando la turba les dice: prendedlo bien y llevarlo con cuidado porque es peligroso. Consta en los evangelios. Da un beso, lo entrega y viene todo el drama ya de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El traidor desaparece a partir de allí. Y solo reaparece un poco más adelante, cuando se precipitan los acontecimientos, cuando el Señor es condenado. Y solo en ese momento, cuando viene todo el drama, cuando se desmorona el mundo en el cual el traidor vivía, solo percibe aquello que hizo. Porque el traidor es superficial. El traidor no reflexiona, no piensa, no se detiene y es atropellado por los acontecimientos. Ahí en la madrugada va al templo. Busca a los sacerdotes que eran traidores, habían traicionado al Señor, a aquellos que le dieron las monedas, buscando devolvérselas. Esto es un dinero que les quiero entregar porque es precio de sangre entregar al inocente. Y este traidor recibe la respuesta de otros traidores. ¿Y a nosotros qué? Lo matan con la indiferencia. Y este hombre desesperado lanza las monedas por el suelo. Miren, aquel que era un apegado, ya en un momento determinado se da cuenta que nada vale nada, que el pecado es lo peor. Y el demonio cambia la estrategia y la insensibilidad que le había dado se la cambia por la desesperación. El traidor no es equilibrado. El traidor es desequilibrado porque está fuera de la gracia de Dios. ¿Qué hace en ese momento? Tira las monedas, corre. ¿Qué hacen los sacerdotes? Recogen las monedas porque amaban el dinero y se ponen a pensar en un tema legal.
qué hacer con ese dinero. Habían cometido el mayor de los pecados y estaban discutiendo por una nadería, por una niñería, qué hacer con esas monedas. El traidor es también ilógico e irracional. Judas termina la cuerda y en Hechos de los Apóstoles se nos narra que la cuerda se rompe, cae por tierra, se rompe sus entrañas. Es el precio de la traición, la desesperación. El traidor es insensible para la conversión. Bastaba que él hubiera ido donde María Santísima, que estaba allí, estaba en Jerusalén, estaba en el cenáculo, hubiera pedido perdón como lo pidió Pedro y todo hubiera cambiado. Pero el traidor es orgulloso y nunca quiere pedir perdón. Estas reflexiones de Semana Santa les invito a que las tomemos muy en serio en nuestra vida espiritual. Que el Señor exorcice el espíritu de la traición de nuestras almas. Que sepamos como Jesús no amargarnos con la traición, saber enfrentarla. Que sepamos que siempre vence el bien y que el traidor siempre es humillado. Que la Semana Santa, que la Cuaresma, que esta preparación sea el momento de llenarnos de generosidad, de llenarnos de entrega por el Señor. Y si alguna vez traicionamos con el pecado, porque el pecado es una traición, sepamos ser humildes, porque está allí el tribunal de la penitencia que perdona cualquier cosa desde que vayamos con arrepentimiento, con dolor, con propósito de enmienda. No hay quien venza al amor de Dios. Y este capítulo de la pasión del Señor, en la forma como Él enfrentó al traidor con amor, con benevolencia y con victoria, porque allí el que venció fue Jesús, allí el que brilló fue Jesús y quien fue humillado fue el traidor. Pidamos la gracia de la generosidad y de la entrega al Señor. Salve María.